Bueno, este es el problema de tener amigos que presentan tus libros, que te dejan en una situación difícil. Es cierto, yo me siento muy incómodo cuando empiezan a hablar de mí, pero agradezco mucho la introducción que hizo Guillermo, porque creo que fue una introducción muy ajustada y muy brillante a el porqué de un libro sobre Mahoma. Yo tengo que decir que forzosamente, porque esto es una presentación, porque yo aborrezco aburrir a la gente, porque tenemos un tiempo limitado, forzosamente yo voy a hablar del libro, pero voy a hablar del libro de una manera muy breve, a vuelo de pájaro. Dejaré cabos sueltos y luego, pues si hubiera alguna pregunta o alguien quisiera comentar algo, yo creo que dejaré algunos minutos para ello. Tendría que decir en primer lugar por qué escribí el libro sobre Mahoma. Una de las razones, que supongo que era la que les interesaba fundamentalmente a mis editores, es que acababa la trilogía. Es decir, puesto que había escrito un primer volumen sobre Jesús el judío y un segundo sobre Buda el príncipe, estaban deseando que acabara el de Mahoma el guía, poderlo sacar al mercado, venderlo y obtener buenos beneficios, y yo comprendo que efectivamente mis editores pensaran así. Pero aparte de las consideraciones económicas del editor, hay gente que dice que los editores son seres que en el lugar donde el resto de los humanos tienen un corazón, ellos tienen una caja registradora. No es verdad, pero hay gente que lo dice. Aparte de esas consideraciones económicas, yo escribí el libro sobre Mahoma porque creía que era un libro necesario. Y era un libro necesario por varias razones. La primera es que prácticamente no existe bibliografía sobre Mahoma en español. La bibliografía sobre Mahoma o son libros muy antiguos, en algunos casos entretenidos, tengo que decirlo, pero desde luego libros que de alguna manera no soportarían el paso por el filtro de lo que es la historia científica, o bien son libros en los que se ha decidido dar una imagen de Mahoma lo más amable posible porque nadie quiere tener problemas, y entonces a veces la biografía suprime hechos que son absolutamente esenciales para entender a Mahoma, o a veces convierten a Mahoma en un maestro de New Age. Como no deseo crearle problemas a Books and Books, no voy a mencionar alguno de estos libros, no sea que dejen de venderlos, pero hay alguna biografía de Mahoma que ha salido en los últimos años donde Mahoma, pues en fin, estaría a la altura del Mahatma Gandhi o del Guru Maharishi o algo por el estilo, y no tiene ningún parecido con el Mahoma real. La segunda razón es que la importancia del Islam es innegable. Ese es un fenómeno que nos puede gustar o no nos puede gustar, nos puede inquietar o nos puede desagradar, pero cuando estamos hablando de un colectivo de en torno a 1.300 millones de personas, no estamos hablando de un movimiento marginal en términos globales. Por el contrario, es un movimiento muy importante. Y que no afecta solo a Oriente Medio, que ya sería bastante, sino que afecta a Oriente Próximo y que se extiende pues desde el África Occidental, en lo que serían las playas del Sáhara, el antiguo Sáhara español, hasta por lo menos Indonesia de manera ininterrumpida. Uno puede ir cruzando desde el extremo oriente hasta lo que sería el punto más occidental de África sin dejar de estar pisando un territorio mayoritariamente islámico. No es algo pequeño. Es más, incluso en países donde los musulmanes son una minoría, como es el caso de India, esa minoría significa decenas de millones de personas. No es una minoría desdeñable ni pequeña. Y incluso en Estados Unidos, desde hace casi un lustro, el número de musulmanes, por ejemplo, es superior al número de judíos. De modo que tengo que decir que en ese sentido no es un fenómeno que me parezca despreciable ni desdeñable. En tercer lugar, escribí el libro porque creo que hay un cúmulo de malentendidos y de ignorancia sobre Mahoma y sobre el Islam que solo puede dar malas consecuencias. Es muy difícil ignorar algo y que las cosas salgan bien. Es muy difícil ignorar la aritmética y de pronto realizar una multiplicación correcta, por no decir que es imposible. Es muy difícil ignorar la agronomía y pretender que una plantación vaya bien. Y es muy difícil, sinceramente, abordar ciertos problemas de carácter geoestratégico con una ignorancia o un mal conocimiento del Islam y de Mahoma. Para colmo, y en este sentido yo creo que lo que apuntaba Guillermo es muy correcto, Mahoma es un personaje muy mal conocido históricamente y además distorsionado históricamente. Si alguien hubiera preguntado en el siglo VII a los bizantinos, que eran frontera directa con el Islam, quién era Mahoma, hubieran contestado que era un hereje cristiano. Las fuentes bizantinas del siglo VII, Mahoma
actúa sobre todo en la primera mitad del siglo VII, casi primer tercio del siglo VII después de Cristo, ellos consideraban que era simplemente un cristiano herético. Extraño, porque los árabes era gente rara que vivía en el desierto, pero no pasaba de ser un cristiano herético. 2 siglos después, otra gente que estaba en la frontera con el Islam, como podían ser los españoles que libraban la Reconquista, o podían ser los sicilianos que habían sido invadidos por el Islam, ya no tenían una visión tan moderadamente negativa de Mahoma. Mahoma era directamente el anticristo. Y, por ejemplo, las fuentes españolas que aparecen en el siglo IX, en fuentes posteriores de la época de las Cruzadas, Mahoma ya incluso se identifica con posiblemente el anticristo o al menos el falso profeta del Apocalipsis. No arreglaba mucho esto la imagen de Mahoma, ni era muy exacta, pero da una idea de cómo la percepción había variado. En la época de la Contrarreforma, y esto es algo verdaderamente notable, según como uno estuviera situado en Europa, en el siglo XVI veía el Islam. Si uno se identificaba con la Contrarreforma católica, Mahoma seguía siendo, si no el anticristo, al menos uno de los anticristos, porque claro, con el surgimiento de la Reforma protestante estaba muy reñido quién era el anticristo en esos momentos desde una perspectiva católica. Pero curiosamente, para gente que era heterodoxa, dentro de una Europa mayoritariamente católica contrarreformista, el Islam era la tierra donde se disfrutaba de cierta tolerancia. Por ejemplo, para muchos judíos sefardíes, expulsados de España en 1492, el Imperio Otomano, a pesar de ser musulmán, era un lugar donde les dejaban respirar, trabajar e incluso progresar. Y, por supuesto, eso sucedía también incluso con personajes como Miguel Ángel. Miguel Ángel, en un momento determinado, que era un heterodoxo secreto, según hemos descubierto en las últimas décadas, pensó en marcharse a trabajar para el sultán del Imperio Otomano porque pensaba que le iba a hacer la vida menos imposible que la Inquisición italiana. Afortunadamente para la historia del arte, el Papa decidió que no le iba a dejar marcharse a Constantinopla a tender un puente, le obligó a pintar la Capilla Sixtina, que Miguel Ángel llenó de herejías comprensibles solo para ciertos iniciados, y eso que ganó la historia del arte. Pero eso significa que en ese momento ya la percepción del Islam, incluso en Europa, no era la misma. Había instituciones que para algunos eran todavía más peligrosas que el Islam. La Ilustración y el Romanticismo dieron una visión de Mahoma todavía más positiva. Por ejemplo, Carlyle decidió incluir a Mahoma entre los héroes. No es que Carlyle supiera mucho de los héroes, pero puesto a elegir determinados personajes que eran, en fin, sobresalientes, y entre esos personajes pues podía estar Oliver Cromwell, por ejemplo, pues Mahoma formaba parte de los héroes. Era un hombre sobresaliente que había que reconocer que había tenido éxito en la vida. Tengo que decir que si eso pasaba en el siglo XVIII y en el XIX, en el siglo XX no crean ustedes que las visiones de Mahoma han mejorado. Tenemos desde visiones absolutamente irenistas, como puede ser la de Karen Armstrong, que ha conseguido escribir una biografía de Mahoma prácticamente sin decir nada, no voy a decir negativo, sino medianamente una sombra del personaje. El personaje casi se acerca a un modelo de santidad cristiana, a, por supuesto, aquellos que consideran que Mahoma es una especie de compendio de todo tipo de males, y esto es algo que en los últimos años en ciertas partes del globo es bastante claro. Bueno, en realidad hay razones para que conozcamos tan mal a Mahoma, para que conozcamos tan mal el Islam. Pues la verdad es que no hay razones para ello, y quisiera darles algunos argumentos que aparecen lógicamente desarrollados en mi libro. De entrada, tenemos fuentes históricas abundantes para conocer a Mahoma. Es el caso del Corán, es el caso de los hadith, que son una serie de tradiciones transmitidas oralmente sobre Mahoma y sobre las enseñanzas de Mahoma, y es el caso de la sira, que es la manera en que convencionalmente se habla de la biografía de Mahoma y donde se proporciona una abundancia de datos acerca de Mahoma notable. Es verdad que el texto del Corán plantea problemas. Por ejemplo, si alguno de ustedes se acerca al Corán, verá que, a diferencia de lo que puede suceder en la Biblia, no hay referencias históricas.
Si ustedes abren la Biblia por el libro de Éxodo, aparece el faraón, aparece Moisés, hay una serie de referencias de carácter geográfico, de carácter histórico, y uno va siguiendo la historia. Cuando en un momento determinado entregue Dios a Moisés la Torá, uno sabe el contexto en el que se produce. Si abren ustedes el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento vuelven a encontrar lo mismo. Empieza a describirse el nacimiento de Jesús, sus primeros años, su predicación, y todo eso está en un contexto histórico. En el Corán no sucede así. El Corán proporciona muchas referencias de carácter histórico, pero hay que crear el marco donde uno coloca esas referencias, porque el libro como tal no nos las da. Es más, apenas hay referencias a personajes, apenas personajes que vivieran entonces, referencias a Noé o a David o a Salomón o a Abraham, por supuesto que sí, apenas hay referencias a lugares, con lo cual todo ese material uno tiene que ver en qué estanterías lo coloca. Es verdad que además el texto del Corán ha experimentado variaciones. El Corán que ha llegado hasta nosotros es un Corán que no es el mismo Corán que recitó Mahoma. De hecho, cuando en 1972 en Saná, en la gran mezquita de Saná, en el Yemen, se descubrió un ejemplar muy antiguo del Corán, se apreciaron que había algunas diferencias con el texto canónico que hoy existe. Y de hecho, durante 3 siglos después de la muerte de Mahoma, hubo versiones del Corán que se siguieron utilizando en distintas partes del universo islámico que no coincidían con el Corán que utilizamos actualmente, que es lo que se llama la recensión de Uthman, del califa Uthman, que decidió que no era posible que hubiera tantas formas de Corán y finalmente canonizó una forma concreta. Y es verdad, porque esto también es cierto, que los primeros ejemplares completos que tenemos del Corán son de 2 siglos después de Mahoma. Todo eso es cierto. Con todo, yo tengo que decir que en términos sustanciales lo contenido en el Corán recoge la predicación de Mahoma. Es decir, con todo este tipo de aspectos que hay. Segundo, es verdad que la sira, la vida del profeta, es 2 siglos posterior a Mahoma. Pero también creo que es verdad que en términos sustanciales recoge hechos que son centrales en la vida de Mahoma. Y es verdad que los hadith también son 2 siglos posteriores a Mahoma y que nos han llegado en recopilaciones distintas. Pero también creo que sustancialmente contienen mucho material histórico. De modo que, aunque también es verdad que hay autores que consideran que Mahoma no existió, hay toda una escuela en estos momentos, sobre todo de arqueólogos, que ha llegado a la conclusión de que Mahoma no existió nunca y que todo es una invención de 2 siglos después de los nacionalistas árabes, pues yo tengo que decir que me parece una visión difícil de sostener en términos históricos, que tenemos fuentes históricas que nos permiten reconstruir la biografía y la enseñanza de Mahoma, yo diría que con bastante solidez. ¿Qué nos indica eso? Bueno, yo no voy a contarles la vida de Mahoma porque para eso está mi libro y efectivamente es muy interesante si ustedes lo pueden leer, pero sí creo que hay algunos aspectos que son muy importantes. De entrada, la vida de Mahoma presenta fases diferenciadas muy concretas. Quitando la primera parte de su vida, que es una vida de un huérfano, criado por la familia, con una inquietud espiritual a veces muy angustiosa. En los hadith se reconoce que Mahoma en algún momento incluso pensó en el suicidio, en medio de una situación de enorme angustia de carácter espiritual. Aparte de esa fase inicial de la vida de Mahoma, en la que además se casa con la que fue su primera esposa, con Jadilla, un personaje absolutamente esencial, hay 2 fases muy concretas de la vida de Mahoma. Y me parece que además son 2 fases que se pueden documentar y que es muy importante entenderlas para saber lo que puede ser el Islam o nuestros tratos con el Islam en las próximas décadas. La primera fase, que es una fase que se desarrolla en la Meca, que es la ciudad de Mahoma, la ciudad donde cuando vive ahí, cuando recibe la revelación, en la que tiene sus primeros seguidores, que son familiares fundamentalmente, etc., es una fase en la que primero Mahoma es un monoteísta. Y en ese sentido, Mahoma se siente identificado con toda una corriente espiritual que empieza en la historia de Israel y, por supuesto, se siente identificado también con lo que él conoce lejanamente del cristianismo. Pero es un predicador fundamentalmente monoteísta. Es un predicador cuya enseñanza legitima, paradójicamente, Waraka, que es un cristiano heterodoxo y que era primo de su esposa Jadilla. Algunos
estudiosos musulmanes creen que Jadilla posiblemente era cristiana, y es muy posible que fuera una cristiana de tipo heterodoxo, y tanto Waraka como su esposa sintieron que el mensaje de Mahoma no era muy distinto de lo que ellos podían creer. Es una época en que Mahoma anuncia la cercanía del fin del mundo, y las suras del Corán de esa misma época insisten mucho en que efectivamente se va a producir un juicio de Dios inmediato en términos terribles. Es un Mahoma que identifica a Jesús como el Verbo de Dios, lo cual es una cosa curiosa porque es una definición del prólogo del Evangelio de Juan, y es un Mahoma que insiste en cuestiones como la oración, la misericordia hacia los huérfanos y las viudas, que es pacífico y que es monógamo. Lo cual supongo que a algunos de ustedes les resultará chocante, porque este no es el Mahoma que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, ni cosa parecida. Es un Mahoma que lo pasó muy mal, que en algún momento parece que se sintió tentado a llegar a algún tipo de acuerdo con los paganos en medio de los cuales vivía, y es el famoso episodio de los versículos satánicos, que padeció la muerte de Jadilla, que fue su primera y única mujer durante años, y que no sabemos si quizá habría muerto de no haber tenido una protección familiar dentro de los clanes de la Meca. Esa es la primera parte de la época de Mahoma, a la que pertenece un número no pequeño de suras del Corán y que a mí me parece muy interesante. La muerte de Jadilla, que debió de ser un golpe enorme para Mahoma, es decir, una mujer mayor que él, que era acaudalada, que lo recogió, que le permitía no trabajar y dedicarse a sus inquietudes espirituales, que en un momento determinado, cuando él piensa que ha tenido una revelación, le presenta a un familiar que le dice que efectivamente esa revelación va por el buen camino, etc. Es un personaje de enorme importancia, pero desaparece. Y eso va unido a una persecución enorme en la Meca que va a cambiar de manera radical el curso del Islam y el curso de la vida de Mahoma. De entrada, Mahoma se casa con una niña de 6 años que se llama Aisha, con la que consuma el matrimonio cuando Aisha tiene 9 años, un episodio que se recoge en varios de los hadiths, y además Mahoma en un momento determinado decide aceptar la invitación de la ciudad cercana de Yatrib para marcharse de la Meca. ¿Hasta qué punto es decisivo ese paso en la vida de Mahoma? Lo pueden ustedes desprender del hecho de que Yatrib deja de llamarse Yatrib y se convierte en Medina, Al-Madinat en árabe, es decir, la ciudad de Mahoma. Es decir, la ciudad deja de ser Yatrib para ser la ciudad, y es la ciudad como todavía se la conoce en el mundo árabe porque es la de Mahoma, e incluso el calendario musulmán va a empezar a contar a partir del año en que Mahoma se marcha a Yatrib, posteriormente Medina, el 622 después de Cristo. ¿Qué sucede con ese Mahoma que de pronto se va a vivir a Yatrib? Bueno, primero Mahoma deja de ser solo un predicador, lo que hasta entonces había sido un rasul, si ustedes quieren, amonestador, monitor, predicador, profeta, es como se puede traducir en árabe, y se convierte en un hombre de Estado y en un caudillo militar. Y eso cambia totalmente la vida de Mahoma, la concepción del Islam y la historia universal. A partir del año 624, es decir, un año y pico después de su llegada a Yatrib, Medina, y convertirse en el caudillo que gobierna en Medina, Mahoma empieza a distanciarse, por ejemplo, del judaísmo. Hasta entonces, Mahoma había practicado la oración diaria en dirección a Jerusalén, que él había visto en el caso de los judíos y quizá incluso de algunos cristianos heterodoxos que vivían en esa zona. A partir de ese momento, Mahoma recibe una revelación que descarta Jerusalén como el lugar hacia el que hay que dirigir las oraciones y que, por el contrario, coloca a la Meca en ese lugar. Y se va produciendo además un distanciamiento cuya víctima fundamentalmente van a ser los judíos. Los detalles del encrespamiento creciente de Mahoma con los judíos, lógicamente no los voy a narrar aquí, están en mi libro narrados, pero llega un momento en que el Mahoma tolerante de esa primera fase mecana, que considera que judíos y cristianos a fin de cuentas son monoteístas hacia los que hay que tener una buena disposición y que además incluso son gente con una historia común. Mahoma habla de Jesús y de María, pero al mismo tiempo habla de Abraham y habla en un momento determinado de David o habla de Salomón, etcétera, etcétera. Se convierte en un personaje crecientemente intolerante hacia aquellos que no aceptan el Islam.
Lo que Mahoma, como simple predicador, podía aceptar, como hombre de Estado, lo encuentra absolutamente intolerable. De hecho, por ejemplo, hay una sura una leya muy concreta de una sura en el Corán, lo que se llama la Ayatus Shrif, que es la leya que supuestamente abroga todas las aleyas anteriores, el versículo que deroga todos los versículos anteriores sobre la tolerancia, que existía hasta ese momento, pero que según muchos intérpretes islámicos, a partir de ese momento deja de existir. A partir de ese momento es obvio que por un lado está el Islam, y por otro lado están aquellos que no creen en el Islam. Desde luego con una referencia bastante clara a judíos y cristianos, que por supuesto va dando lugar a otro tipo de aleyas. Hasta ese momento judíos y cristianos podían aspirar a la salvación en el juicio de Dios. A partir de ese momento lo que tienen que tener claro es que están condenados si no aceptan el Islam. Y, por supuesto, eso implica una expulsión, en ocasiones el exterminio físico, de distintas tribus judías que hay en la península arábiga. Tengo que decir que judíos que eran árabes, es decir, racialmente no eran distintos de Mahoma, eran tribus árabes que en un momento determinado se habían convertido al judaísmo y que, en términos raciales, el problema no era racial, era un problema obviamente religioso. No solamente eso, Mahoma construye toda una legislación que aplica todas las áreas de la legislación. No solamente es el gobierno, sino que, por ejemplo, afecta al matrimonio, afecta a las leyes de herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Mahoma va a consagrar en la sura cuarta que no solamente las mujeres tienen un valor de testigos que es exactamente la mitad que el de un hombre. Es decir, un hombre es un testigo en un proceso islámico, pero el valor equivalente femenino son 2 mujeres. O no solo va a consagrar que según el derecho sucesorio, la hija recibe la mitad que el varón dentro de ese derecho sucesorio. Parece que incluso hubo un momento que se discutió si debía recibir algo. O va a consagrar, por ejemplo, el hecho de que la sospecha de un mal comportamiento de la esposa legitima golpear a la esposa. En el sentido de que, bueno, para evitar que se comporte mal, si hay un indicio de que efectivamente pudiera ser, contengamos eso antes de que se produzca. Y en ese sentido, por ejemplo, la sura cuarta, Leya 34, establece claramente el mandato de golpear a las esposas que se suponga que, en fin, puedan no comportarse como deberían comportarse. Todo esto, al mismo tiempo que se va construyendo un Estado islámico, y además es un Estado que legisla en todas las direcciones, va unido a una profusión creciente de revelaciones de Mahoma. Es decir, Mahoma había tenido revelaciones en la Meca, pero el periodo de Medina es un periodo donde además aparecen una serie de revelaciones chocantes. Voy a poner algún ejemplo, aunque lógicamente esto está detallado en mi libro. En un momento determinado, Aisha, que es la esposa que él ha tomado siendo niña a la muerte de Jadilla, en un momento determinado, en el curso de una de las expediciones, se duerme, se retrasa, continúa el resto de la caravana y la pobre Jadilla se queda con el animal que la transportaba y uno de los soldados de Mahoma. Y por supuesto, cuando finalmente este grupo consigue reintegrarse a toda la caravana, empiezan a circular murmuraciones en el sentido de que es muy posible que Aisha sea una adúltera y que lo que a Mahoma tenía que hacer era repudiarla simplemente. Esto se soluciona cuando Mahoma tiene una oportuna revelación que le dice que Aisha es muy buena y que la gente que murmura, pues evidentemente va a recibir un castigo divino. En otras ocasiones, el problema privado de Mahoma gira en torno al número de esposas. Mahoma fue un monógamo muy estricto en la época de Jadilla, después es una persona que va contrayendo sucesivos matrimonios. El problema se produce cuando la ley islámica limita el número de esposas a 4 y Mahoma llega al momento en el que quiere contraer matrimonio con la quinta. Y entonces hay una nueva revelación que deja claro que el Rasul Akhlaq, es decir, Mahoma, efectivamente puede exceder el número de esposas. Y esto es algo que se aplica a otro tipo de revelaciones durante esa época. En ese sentido, el Mahoma de esos años, que es la base de la ley islámica, en la mayoría de los casos, no de los principios morales que venían ya dados en la Meca, pero sí de la ley islámica, es un Mahoma distinto.
Es un Mahoma que pretende ser profeta, como lo había sido también en la Meca, pero que al mismo tiempo es un caudillo. Es un Mahoma que no es monógamo, sino yo diría que conspicuamente polígamo. Es un Mahoma que ha dejado de ser pacífico para convertirse en un Mahoma guerrero, que incluso establece leyes de guerra. Por ejemplo, el reparto de botín, por ejemplo, la legitimidad de violar a las mujeres capturadas en un combate siempre que no se eyacule dentro de las mujeres violadas. Y al mismo tiempo es un legislador que establece totalmente toda una visión jurídica y que además es una visión jurídica que en muchos casos ha estado vigente hasta hace poco y en algunos casos está volviendo a ser vigente. En el año 629, y esto es un notable éxito político, es decir, 7 años después de haber huido de la Meca, Mahoma vuelve a entrar en la Meca. Y lo hace con tantísima seguridad que se puede permitir ir desarmado. Es decir, la manera en que ha conseguido quebrantar la autoridad de la gente, de las élites de la Meca, es tan grande que puede permitirse el hecho de entrar sin armas, porque efectivamente sabe que es sueño de la situación, es dueño absoluto. Y en el 632, 3 años después, él muere, provocando un episodio que aparece recogido en alguna tradición islámica, como es el hecho de que se le tardó en enterrarle unos días porque no sabían si iba a resucitar o no, que parece ser que obviamente no sucedió así. A la muerte de Mahoma, el Islam se encuentra en una situación madura para la guerra civil. Esa es una historia que llega hasta el día de hoy y que yo no les voy a contar ahora, y que arranca fundamentalmente de la lucha por el poder a la muerte de Mahoma y que sigue hasta el día de hoy. Es decir, la división entre suníes y chiíes en la actualidad simplemente es una consecuencia directa de la situación a la muerte de Mahoma. Todos estos aspectos, y estos son algunos de los cabos sueltos a los que yo me refería, deberían llevarnos a reflexionar sobre distintas cuestiones, que a mí me parece que son interesantes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto, con un Islam que se construye en buena medida sobre el periodo de Medina, podemos esperar razonablemente que el Islam se democratice? Es decir, y cuando hablo de democracia no hablo de tener elecciones cada 4 años, porque las elecciones cada 4 años se tienen en las dictaduras más diversas. Es decir, eso lamentablemente no es un signo de la democracia. Sería maravilloso que lo fuera, pero desgraciadamente no es así. Estoy hablando, por ejemplo, del hecho de que una mujer no reciba la mitad de la herencia de un varón, que no se considere aceptable el maltrato de la esposa dentro del matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto, y esto me parece también muy importante, ha sido realmente efectiva y realista la manera en que hemos abordado el Islam en las últimas décadas? Es decir, que de alguna forma Occidente ha querido responder hacia el Islam, yo no tengo ninguna duda. Que sea la mejor manera es una cuestión que habría que discutir. Y hasta qué punto, y esta me parece una pregunta muy importante, un fenómeno que tiene un componente espiritual enormemente fuerte, es decir, es imposible separar el Islam del elemento espiritual. Por supuesto tiene elementos sociales, políticos, económicos, etcétera, pero el elemento espiritual es innegable. Arranca de un señor que afirmaba que había recibido una revelación divina. Puede abordarse sin tener en cuenta también ese elemento espiritual. Estos son algunos de los cabos sueltos que yo creo que quizá podríamos abordar en unos minutos, y en cualquiera de los casos yo tengo que agradecerles muchísimo su paciencia y su atención. Muchísimas gracias.